Con esto en mente podemos pasar directamente a lo que es la rotación de un vector en tres dimensiones. Pero antes hay que contextualizarnos y ver cómo fue el descubrimiento de esta útil y maravillosa herramienta matemática. Nuestra historia comienza hace casi ya 250 años, con el mejor matemático de la historia probablemente, Leonhard Euler. En 1775, Euler publicaría un teorema que lo cambiaría todo. La idea central de Euler es elegante y simple de entender. Lo que nos trata de decir es que si nosotros tenemos un objeto y ese objeto tiene una rotación muy caótica o muy compleja, no importa realmente cuál sea su rotación, tú puedes resumirla a simplemente una rotación sobre un solo eje. Posteriormente se le acuñaría el nombre del teorema de rotación de Euler. Imagina que agarras cualquier objeto en 3D, un dado, un satélite o tu propio celular, no importa, y lo giras a lo loco. Lo rotas un poco en el eje X, luego lo tuerces en el eje Y y rematas dándole una vuelta en el eje Z. Terminas con el objeto en una posición completamente nueva, un caos total. Lo que dice el teorema de Euler es: no importa qué tan complejo haya sido la combinación de giros que acabas de hacer, existe un único eje, una línea recta invisible que atraviesa el centro y un único ángulo que te llevan exactamente de la posición inicial a la posición final en un solo movimiento. Pero ¿por qué esto fue tan importante? En álgebra lineal representamos las rotaciones en tres dimensiones con matrices 3x3 ortogonales, lo que significa que trabajamos con 9 números llenos de senos y cosenos entrelazados entre ellos. Esto se hace muy difícil de operar. Euler una vez más nos facilitó el trabajo, diciendo que podemos olvidarnos de esa matriz gigante y en lugar de eso podemos escribir cualquier rotación solamente con 4 parámetros, que son las tres componentes de un vector que nos va a decir hacia dónde está el eje de rotación y un ángulo θ que nos va a decir cuánto girar alrededor de ese eje. Esto reduce la complejidad inmensamente, y sin darse cuenta, al usar 4 componentes donde 3 son los ejes de rotación y el otro es el ángulo, estaría dejando la pista libre para que Hamilton 70 años después descubriera que las rotaciones en 3 dimensiones en realidad viven en una cuarta dimensión, que son los famosos cuaterniones. Pero bueno, ya nos estamos adelantando un poco, ¿no?, con lo de las 4 dimensiones. Entonces hay que detenernos un poco y preguntarnos, ¿qué es realmente lo que Euler intenta decir matemáticamente? Y una cosa muy importante, ¿cómo podemos pasar de un solo eje de rotación y un ángulo a pasar a una matriz de transformación de 3x3? La respuesta es un truco geométrico bellísimo. Y lo mejor de todo es que la parte difícil ya la hicimos. Esa pequeña matriz que demostramos en el anterior video con coordenadas polares es la semilla de lo que construirá el mundo en 3 dimensiones. Imaginen nuestro espacio tridimensional. Tenemos los ejes X, Y y Z. La forma más básica de aplicar el teorema de Euler es rotar nuestro objeto usando uno de estos 3 ejes principales como si fuera un poste fijo. Por ejemplo, hagamos una rotación alrededor del eje Z. Si giramos cualquier cosa usando el eje Z como pivote, ¿qué le pasa a la altura del objeto? Exacto, nada. Su coordenada Z se queda intacta. ¿Y qué pasa con sus coordenadas en X y Y? Están girando planas en el suelo. Se están comportando exactamente igual que nuestra demostración de 2 dimensiones. Sabiendo esto, construir nuestra primera matriz de 3x3 es literalmente hacer un copy-paste. Agarramos nuestra matriz polar de 2x2 y la pegamos en la esquina de nuestra nueva matriz tridimensional. Para la coordenada Z, simplemente le ponemos un 1 en la diagonal, para decirle a la matemática que esa dimensión no se toca, y rellenamos el resto de la fila y la columna con ceros. Visualmente nuestra matriz de rotación para el eje Z, la que llamaremos RZ, nace así, y así de fácil acabamos de dar el salto a 3 dimensiones. Y ahora, si aplicamos exactamente esta misma lógica espacial, pero ahora dejando quieto el eje X, construimos su respectiva matriz, y si dejamos quieto el eje Y, obtenemos la tercera. Estas 3 joyas matemáticas se conocen como las matrices de rotación elementales. Son el abecedario fundamental de la geometría en el espacio, y se ven de la siguiente forma. Y aquí es donde la idea de Euler toma forma. Euler nos dijo que no importa qué tan compleja o extraña sea la rotación final de un objeto en el espacio, siempre puedes lograrla combinando estos 3 movimientos básicos. En el lenguaje del álgebra lineal, eso significa que cualquier rotación en 3 dimensiones se puede calcular multiplicando estas 3 matrices elementales, una tras otra. A estos 3 ángulos individuales se les conoce como ángulos de Euler, y son tan importantes que en ramas como la aviación reciben su propio nombre. Se les dice alabeo, cabeceo y guiñada. Y con esto terminamos de armar el sistema estándar para movernos en 3 dimensiones.
Bueno, ya vimos mucha teoría, ¿no? Pero vamos con algo de práctica. Vamos a hacer una rotación, una rotación en Z, 90 grados. Esto pues lo estoy escogiendo yo, no es arbitrario, pero escogí esto porque el resultado se va a ver más limpio, ¿no? Porque si no, igual nos van a quedar decimales, otras cosas, si escojo otros ángulos. Entonces, como ya vimos hace rato, 90 grados por 1, 0, 0, ¿no? Es de esta forma, es la multiplicación, ¿no? De ambas matrices. Si vemos las fórmulas de hace rato, son en RZ, coseno menos seno, cero, en la primera fila, ¿no? Después es seno, coseno, cero, ¿no? Y luego 0, 0, 1. Entonces va a ser coseno de cualquier ángulo que tengamos, en este caso es 90, luego menos seno de 90 grados, y luego cero, ¿no? En esta parte va a ser el seno de 90 grados, el coseno de 90 grados y el cero. Como digo, estas fórmulas ya las vimos hace rato, ¿no? Entonces no hace falta eh, profundizar, ya que me parece que quedó bastante claro con las animaciones. Entonces esto es 0 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Si se dan cuenta, estas cosas quedan muy limpias porque pues yo escogí el ángulo convenientemente. Por ejemplo, el coseno de 90 es cero, el seno de 90 es uno, ¿no? Y así. Yo lo escogí así para que saliera un resultado limpio. 1, 0, 0. Multiplicamos por la matriz, ¿no? Ay, aquí me faltó el 1, 0, 0, ¿no? Y pues simplemente esto es igual a 0, 1, 0. Algo muy sencillo, ¿no? Ahora vamos con la rotación. El segundo ejemplo, rotación en X, 180 grados, por ejemplo, con un vector 0,1,0, ¿ok? Entonces, pues una vez más, conociendo la teoría es algo muy fácil, muy mecánico, pero pues obviamente hay que entenderlo, ¿no? Ya que no somos ingenieros. 0 coseno de 180 grados, luego menos seno de 180 grados, cero. Si se preguntan por qué cambian estas fórmulas del seno, coseno, según esto de X, es lo que vimos en el anterior video. Según sea su pivote, va a cambiar estas fórmulas, ¿no? Va a cambiar la matriz transformación de cada una. Y bueno, es algo obvio, ¿no? Que no van a ser iguales. 180 grados. Perdonen si queda un poco chueco, pero 0, 1, 0. Pero bueno, así escribo yo, ¿no? 1, 0, 0. 0 menos 1, 0, 0, 0 menos 1. ¿Ok? Una vez más quedan limpios porque yo escogí arbitrariamente esos ángulos para que quedaran así. Y bueno, multiplicamos por el vector original, ¿no? Que queremos rotar. Y pues esto es igual, simplemente va a ser igual a la segunda columna. Esto creo que ya lo vimos en clase, sí. Entonces no hace falta entrar en ello, simplemente es multiplicar. Y pues vamos a hacer un ejemplo más, que va a ser una rotación en Y con un ángulo de 90 grados. Y con el vector que falta, que es el 0,0,1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a R y Y, porque es en Y, ¿no? Esto va a dictar qué matriz transformación vas a usar, obviamente. R y Y de 90 grados. Ay,
por nuestro vector B3, ¿no? Esto va a ser igual al coseno de 90 grados. Como digo, ya conociendo la parte teórica, esto se hace muy sencillo, la verdad. 0 menos seno. Y de hecho, esa se me hace muy bonita, esta de el RY, porque pues parece casi hasta simétrica, ¿no? Coseno de 90 grados. Y esto lo vamos a multiplicar por nuestro vector, ¿no? Obviamente, que queremos girar. Pues haciendo las cuentas, eso simplemente nos queda 1, 0, 0, que es la tercera columna casualmente. Bueno, no casualmente, ¿no? Y como vimos, pues sí, es muy sencillo. No hay mucho que decir. Podría tomar cualquier otro ejemplo y tomar cualquier otro ángulo, pero solo lo hace tedioso si elijo ángulos muy raros o así, porque me van a quedar decimales o cosas así. Y pues es todo por la parte práctica, ¿no? Es muy sencillo. Con esto termino de abarcar el tema que me tocó. Vimos cómo desde la rotación en dos dimensiones podemos construir las tres matrices fundamentales para mover cualquier vector en el espacio con el método de Euler. Y antes de terminar el video debo decir que los ángulos de Euler también tienen un gran problema. Y es que si por lo que sea dos ejes nos quedan paralelos entre sí, entonces habremos perdido un grado de libertad y llegaremos al famoso gimbal lock, lo que significa que ciertas orientaciones en el espacio tridimensional serán imposibles. Y esto no se queda simplemente en una curiosidad matemática, sino que sigue siendo un dolor de cabeza para los sistemas de aviación o incluso para organismos gigantes como la NASA. Por ejemplo, en la misión Apolo para ir al espacio existía una alerta llamada Gimbal Lock, que advertía a los pilotos que había ciertas orientaciones donde la nave no podía llegar. Y esto no se solucionaría a nivel matemático hasta un siglo después, o casi un siglo después con Hamilton, que daría entrada a los cuaterniones que ya había mencionado, ¿no? Actualmente las computadoras usan cuaterniones para calcular los giros de cualquier cosa. Me gustaría explicar cómo los cuaterniones solucionan el gimbal lag, pero antes de eso tendría que entrar a la formulación de Rodríguez, cosa que escapa actualmente de mi comprensión. Con eso termino mi video y la exposición de mi tema. Espero les haya gustado y nos vemos en un posible siguiente video.